cursito en Niños de la Paz. Lastimosamente ha faltado mucha voluntad por parte Y del gobierno. respetuosos por era un títere, a un monigote. ¿Quién le dijo a usted que es un títere? De acuerdo que se me ¿Cuál fue la reparación que hicieron los paramilitares? Bienvenidos, estamos en Lluvianca, esto es Por las Opuestas. Hoy estamos tomando la cerveza Fomeque, que es inspirada en los ecosistemas del páramo de Chingaza. Y vamos a hablar sobre los medios de comunicación y la influencia que tienen en la política y cómo cubren a los políticos de nuestro país. Estas elecciones pasarán a la historia. Nunca olvidaremos, por ejemplo, la imparcialidad de varios periodistas. Lleva 17 minutos, doctor Petro. ¿No le puedo hacer preguntas o le hago las preguntas cuando usted quiere? Dicen que usted sabía de rock. Tiene 5 segundos para decirme qué canciones. ¿Usted cree que por hacerle preguntas como estas no tiene ética? Que por ética periodística. No tiene ética hacerle este tipo de preguntas. Tercera vez que me interrumpe. Tercera vez que no me responde. ¡No! No, AC/DC. Sí. Bueno, esto fue lo que pasó en Noticias. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Pedro Vaca, que es el director de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa. ¿Tú crees que en Colombia los medios de comunicación tienen una línea política y de ser así eso influye pues, en el resultado de las elecciones? Creo que aquí hay 3 elementos que se cruzan. El primero es que uno tiene que diferenciar lo que es un contenido de información de un contenido de opinión. En un contenido de información uno aspira a que el medio de comunicación le proporcione todos los ángulos de la controversia y de alguna manera lo que se persigue es el valor de la verdad. En el contenido de opinión lo que hace el medio es decantarse por una de las planteamientos que existe dentro de la controversia política. Ahí los medios de comunicación sí que pueden tomar partido y eso es sano para la vida democrática. El segundo elemento que se cruza tiene que ver con la posibilidad de que haya información de cercanías. Es decir, no siempre los medios de comunicación son capaces de brindar un abanico de información suficiente para atender todas las necesidades de la sociedad. Nosotros calculamos, por ejemplo, que en Colombia hay alrededor de 350 municipios que no tienen información, que no tienen medios de comunicación local. De hecho, por ejemplo, para las elecciones de octubre, no sabemos a través de qué mecanismos van a tramitar las propuestas de los candidatos, pero lo cierto es que no hay medios de comunicación establecidos que permitan tener una información de cercanías. Y el tercer elemento que se cruza acá tiene que ver con la alfabetización mediática. Esto que yo les digo de información y opinión no siempre es claro para las audiencias. Las audiencias consumen un contenido de una revista semanal o de un periódico diario, pero no necesariamente distinguen entre lo que es un reportaje, una crónica, de lo que es una columna de opinión. Entonces, en la medida en la que los editoriales sean claros con las audiencias, los medios de comunicación pueden tomar partido. Un ejemplo que me parece paradigmático e importante en Colombia es el plebiscito por la paz. En ese momento los medios de comunicación, varios de ellos tomaron postura a favor del proceso de paz. Estas posiciones o estas militancias, si se quiere, de los medios de comunicación en controversias electorales son sanas para la democracia. La pregunta, para mí fundamental acá, es si todas las opiniones sobre el debate político estén igualmente representadas en los medios de comunicación o no. Y la respuesta para mí es no. ¿Por qué? Porque en Colombia no hay un problema de concentración de medios de comunicación, como dicen algunos, sino que hay un problema de déficit de pluralismo. Y en esto quiero decir es que no todas las opiniones sobre el acontecer nacional se ven reflejadas en los medios de comunicación. Luego, si hay personas que tienen unas militancias y estas militancias no están reflejadas en algunos medios de comunicación, pues las que están van a tener una posibilidad más grande de verse representadas en el debate público. Ok, pero hablemos de 2 casos específicos. El primero, ¿qué pasa o cuál fue la influencia de Canal Capital en la alcaldía de Gustavo Petro? A ver, yo creo que ahí hay un problema genérico frente a los medios públicos y hay, digamos, 2 momentos. El problema genérico frente a los medios públicos es que en Colombia los medios públicos adolecen de un sistema de gobernanza saludable y eso opera en todos los sistemas de medios públicos, en todos los medios públicos.
Si uno va a ver la junta directiva de Canal Capital o la de Teleantioquia o la de TRO en los Santanderes o la de Telepacífico, la de Telecaribe, uno ve un altísimo componente del poder político de turno. Eso hace que cuando esté la alcaldía de Petro tengan una imagen y que cuando termine esa alcaldía y empiece la de Peñalosa tengamos una imagen completamente distinta. La gobernanza de los medios públicos en Colombia es un desastre. ¿Sí? Ahora, lo segundo es el primer momento de la alcaldía de Gustavo Petro. Yo creo que hubo una apuesta interesante para innovar en cómo los medios públicos podrían contribuir a los formatos, sobre todo de opinión. Si uno mira en ese momento la franja de opinión de las 9 de la noche, era casi que un aliento para muchas personas que estaban hastiadas del entretenimiento, entonces que estaban haciendo zapping y solo tenían entretenimiento y de repente se encuentran con un programa de opinión y al que no quiere aguantarse el reality o la novela del momento y está más interesado en los temas políticos, pues se encontraba un refugio, y yo creo que es una apuesta interesante liderada en este momento con el gerente de Canal Capital que puso Gustavo Petro. El segundo momento tiene que ver con la sanción que impuso la Procuraduría a Gustavo Petro. Creo que a partir de ese momento Canal Capital dejó de ser, digamos, un espacio público, un ágora común de la ciudad, y se planteó más como un espacio de controversia y casi que de contrapunteo, de defensa atrincherada del alcalde con respecto a un debate público que se estaba presentando sobre él, y eso influenció en los contenidos que planteaba el canal en términos informativos, contaminando a mi juicio el debate público. Ok, y el último, súper breve, porque yo sé que la entrevista está larga, el debate está bueno. El tema de Luis Carlos Vélez entrevistando a Petro versus entrevistando a Iván Duque en elecciones presidenciales del año pasado. Lo que uno en una democracia tiene que tener claramente, digamos, dos categorías. La primera es lo imprescindible y la segunda es lo deseable. Lo imprescindible en toda democracia es que cualquier opinión, cualquier formato, cualquier tono para hacer una entrevista pueda ser protegido. Es decir, a mí me parece absolutamente desproporcionado exigir que con respecto a todas las opiniones y, digamos, todas las manifestaciones y propuestas políticas se tenga que tener el mismo tono, porque los medios tienen su autonomía editorial. Ahora, lo deseable es que haya un periodismo de calidad. Nosotros desde la FLIP nos concentramos en la protección de todas las opciones de hacer periodismo. Y ahí yo creo que, si bien hay algunas personas que puedan tener algunos cuestionamientos con respecto al formato utilizado por la FM, con respecto a a Gustavo Petro y a Iván Duque, lo cierto es que Gustavo Petro, que a juicio de muchos es la persona afectada por ese formato de hacer periodismo, digamos, a él nadie lo obligó a ser político. Él se expuso voluntariamente a ese escrutinio y se foguea en ese terreno. Okay. Y en esa medida a él nunca le dijeron que eso iba a ser fácil. Y como él está intentando atraer a ciudadanos a que respalden su candidatura, pues él tiene que estar dispuesto a soportar los niveles más altos de escrutinio y, digamos, de cuestionamiento, y no por ello verse, digamos, como comparado con respecto al otro candidato. Entonces yo creo que ahí uno tiene que proteger siempre lo imprescindible, y es que todas las formas de hacer periodismo están protegidas, ¿sí? Frente a lo deseable, que es la calidad del periodismo, que eso ya entra en un terreno ético en el cual nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia. Listo. Gracias, Pedro, por participar en Poles Opuestas. Salud. Catalina, ¿cómo viste lo que pasó entre Daniel Coronel y Gustavo Petro? ¿Crees que hay un beneficiario político? ¿Crees que es por el ambiente electoral o por qué sale esta columna? Lo que pasó pues fue algo que nos sorprendió a muchos. Realmente no habíamos visto a Daniel Coronel como atacando tan fuerte a Gustavo Petro. Ahora, si uno lo habla, digamos, desde la profesión y desde el periodismo, pues es completamente válido, y como tal tiene pues todo el derecho de investigar y hablar de quien quiera. Ahora, me parece un poco extraño, no sé, y no puedo sacar una conclusión de pronto irresponsable decir que Coronel en este momento pues lo hace para ayudar o beneficiar a alguien. Pues viniendo, digamos, de estar un poco enmermelado por el gobierno de Juan Manuel Santos, pues a uno sí le causa como cierta sorpresa todo lo que está sucediendo. ¿Cuál? Simplemente Daniel Coronel hace ya una respuesta a unos ataques que vienen de hace un buen tiempo del ala radical del petrismo, es decir, ya se viene como atacándolo de manera sistemática simplemente porque no le dio el apoyo a Petro como muchos lo esperábamos. Entonces,
¿Cuál es la cuestión? A mí me parece que los ataques no son justos. Yo creo que realmente Daniel Coronel ha hecho una labor extraordinaria como periodista. Esperemos que se siga respetando el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, que finalmente es lo que tanto se está peleando desde esta ala de la política. Miguel, ¿tú quién crees que sale beneficiado en esta pelea entre Daniel Coronel y Gustavo Petro? Yo realmente no creo que salga alguien beneficiado como tal, o sea, porque como le decía, el tema comienza por una pelea que algunos dicen que estaba Coronel tratando de defender a Fajardo por los ataques que desde el petrismo había recibido por haber dicho Fajardo que él no estaba ni con Uribe ni en contra de él. Entonces Petro sale vehementemente y pues esos círculos que lo rodean a atacar a Coronel, y Coronel pues critica la gestión de Gustavo Petro, una gestión que para él un secreto pues es bastante cuestionada. Para mí personalmente nefasta para la ciudad de Bogotá, y sorprende Coronel, no, pues el domingo, sábado noche se comenzó a rumorar todo el tema que tenía que ver con este Petrolix, que realmente si usted se pone a leer la columna pues no tiene mucho. Digamos, uno puede hablar de pronto desde lealtad de Petro con sus colegas, de que hacía Petro en la embajada de Estados Unidos, pero realmente no es una denuncia, no es tampoco nada que me parezca a mí que afecte, pues más allá de que sea una pelea interna entre la izquierda, no es un tema que pase a mayores. Dales. Para eso estamos los periodistas, tal vez para incomodar a ciertas personas y pues les guste o no toca, porque es la profesión de nosotros. Número 2, en el tema de Petro, pues bueno, pues, concuerdo también con Miguel, o sea, en realidad la columna no decía nada, y incluso Gustavo salió a hablar en la W, donde decía que nunca se había reunido con el embajador, y cuando tú lees el cable de Wikileaks, ahí habla de que el embajador dijo, más no que Gustavo lo haya dicho. Sin embargo, pues me parece que es un tema ya quemado, que es un tema que ya ambos deberían superar, y sobre todo que Daniel Coronel, cuando habla de la alcaldía de Petro, no lo hace realmente con cifras, y eso era lo que nosotros le peleábamos de cierta manera. Yo no hago parte de la radical del petrismo, pero sí defiendo la alcaldía de Gustavo, lo hice con datos, lo hice con pruebas, y realmente lo defendí. Entonces yo creo que pues que se haga con argumentos. Lo que pasa es que a Daniel le faltaron varios argumentos. Lo que pasa es que las cifras incomodan. Las cifras, cuando uno sale a decir que Gustavo Petro no hizo bien en su alcaldía y todo lo que dejó de hacer, pues incomodan. Yo no entiendo todavía con qué cifras es que Gustavo Petro compara, porque tiene muchas cifras, pero realmente no son las que concuerdan con ningún ente de control. Que les guste, no les haya gustado, pues es otra cosa, pero están las encuestas del DANE. Hay que recordar que Petro salió de Bogotá con un 18% de confianza. Y es ahí donde entran los medios. Entonces, claramente una persona que tiene lo que pasa es que a la gente de Bogotá no se le olvida, porque la alcaldía de Petro fue un desastre, y esto puede quedarse en una discusión de cifras, pero hay que recordar el sentimiento que teníamos cuando Petro dejó de la alcaldía, y era de un gobierno realmente nefasto, muy pocos avances en seguridad, en educación, en movilidad, pero yo creo que ese no es el tema del debate. El tema del debate frente al periodismo, yo creo que a Petro se le puede cocinar de muchísimas formas, tiene una cantidad de cifras en contra de su gestión. El tema de Petrolix realmente pensé que iba a tener más caro. Bueno, Wally, ¿cuál crees tú que es la labor de los medios en elecciones? Contar la verdad, es decir, no parcializarse hacia algún lado por los intereses económicos que hay detrás, sino tratar de siempre llevar a los electores cuáles son las propuestas, cuáles son las cosas que no están bien de cada candidato, sobre cuáles son las posturas y qué es lo que necesita cada una de las regiones a través de las elecciones para poder llevar a cabo una buena elección. Catarina. El rol de los medios de comunicación, no solo en elecciones, sino digamos que siempre en cualquier momento de la coyuntura nacional, pues es incomodar a los poderosos y contar la verdad, más allá de los fanatismos que se forjan alrededor de una figura pública y lo que puede despertar a alguien como Gustavo Petro en sus seguidores. Entonces, independientemente de creer o no en alguien, que se nos muestre diferentes ángulos la verdad. Entonces aplaudo eso y aplaudo que en Colombia todavía existe la libertad de expresión. Bueno, vamos a ver qué dice la gente en la calle. Cada vez estamos más cerca de las elecciones regionales en el país. ¿Será que algunos medios de comunicación favorecen a ciertos candidatos en épocas electorales? Dependiendo del entrevistado, hacen un tipo de preguntas o para darle re duro, como dicen por ahí, o para llevarlo re bien, no son imparciales. Como un ejemplo, no sé, ¿cómo se llama el man de la radio el que le hizo la pregunta de Roga a Duque? Como un ejemplo, Luis Carlos Vélez en Blue Radio, con la entrevista que tuvo con Duque y pues con la entrevista que tuvo con Petro. Después de escuchar tanto a Duque, decidí por él. Y pienso que era el candidato de los canales RCN, Caracol. Bueno, estas fueron las opiniones del ciudadano de a pie. Recuerde tomarse una pola con quien piensa diferente. Lales. No, yo le iba a responder una cosa a Catalina y sobre todo a toda la gente que nos está viendo. O sea, realmente yo
en mi canal de YouTube, perdón, spam, pero he intentado explicar el tema de la alcaldía de Gustavo. Y con datos lo hemos dado y le hemos dicho a la gente como desde la pobreza, o sea, desde esas zonas marginales que la gente no suele ver sino en campaña, se hicieron varias cosas en educación, se hicieron varias cosas con integración social, se hicieron más, pero ese no es el debate. O sea, yo creo que ya en estos programas ya es hasta harto hablar de Gustavo, ya es como, ya superémoslo, ya pasó de ser alcalde, ya no ganó la presidencia, ya hablemos de otros temas importantes. Miguel. Bueno, yo voy a contestar a Alice, pero estoy de acuerdo, este no es el tema del debate. Miren, un tema a mí me ha causado mucha curiosidad frente al tema del periodismo, y es lo siguiente: uno crece con una imagen de que el periodismo tiene que ser veraz, tiene que ser objetivo, por lo menos el periodismo informativo, pero también una línea que es el periodismo de opinión, que muchas veces se mezcla con el informativo. Tenemos columnistas que tienen claramente toda la libertad de ser libres en su opinión, pero entonces yo creo que también el público tiene un papel, no solamente estar pasivamente recibiéndola, sino también tiene un papel de analizarla, de estudiarla, de corroborar, de compartir y de mirar a través de diferentes medios, pues para tener una visión mucho más amplia del mundo, porque al fin y al cabo lo que hace el periodismo es mostrarnos una faceta de la realidad. Pero entonces el ciudadano no puede tampoco esperar, creo que es un poco cómodo el papel del ciudadano que simplemente espera que le llegue con una sola mirada todo el panorama y por eso tiene que informarse de distintos temas. Wally, ¿tú cómo ves un poco de lo que habla Miguel de la diversidad de medios? ¿En Colombia de verdad existe una diversidad de medios con diversidad ideológica? Lo que hay que tratar de incentivar es que los medios sean lo más veraz y lo más real posible para que la información llegue a la gente bien, porque es que no podemos pretender tampoco que todos tengamos el tiempo para analizar las noticias, porque esa no es tampoco la labor de la gente. La labor del periodismo precisamente es llevar a la verdad, tratar de llevar la información con la mayor veracidad posible a todas las personas sin involucrar una parcialidad. Yo creo que ese es el deber ser del periodismo. Catalina, ¿tú cómo ves el papel de los medios de comunicación justamente en ese aspecto? Mire, acá hay que diferenciar una cosa y lo hablo, digamos, como periodista. La veracidad, pues uno espera que, digamos, siempre cuando es periodismo informativo se esté recibiendo esto y que sea algo calcado de la realidad. Creo que el papel del ciudadano también es un poco contrarrestar opiniones, ¿sí? Las columnas de opinión y cualquier tipo de periodismo de este tipo pues tiene toda la opción de tener una línea editorial. Entonces yo creo que eso tampoco hay que estigmatizarlo. El periodista es un ser humano que puede tener una visión de X o Y. Acá tenemos libertad, porque acá en Colombia sí hay, a la pregunta que le hacías a Wally, sí hay una diferencia y sí hay muchos medios que uno puede ver diferentes opiniones. Una noticia en RCN Noticias y en Canal 1 no va a ser contada de la misma forma, así sea el mismo hecho. Entonces hay que partir de que cada medio tiene la libertad de tener una línea editorial, y eso no hay que estigmatizarlo y a eso no hay que tenerle miedo, eso es sano. Y otra cosa, antes el periodismo era un monopolio y el periodista podía decir lo que quisiera. Hay que saber diferenciar cuando es un publireportaje. Yo creo que hay una pirámide de poder que no se puede desconocer dentro de Colombia. Entonces tenemos que el 57% de los medios de comunicación de este país están en manos de grupos económicos, pues de grandes empresarios, como lo son los Lule y los Sarmiento. Y en ese orden de ideas tenemos una línea de comunicaciones o una línea editorial que favorece de cierta manera, o no de cierta manera, los favorece. Pero en ese orden de ideas el periodismo independiente ahorita se la está luchando mucho, porque es que estamos hablando del 57% que hace parte de los grupos empresarios. Entonces los independientes o no lo reciben porque tienen acá un letrero gigante de izquierda, o simplemente pues no les van a pagar lo que merecen, y es ahí donde entran las redes sociales, que es ahí que sí me gusta. Yo quiero hacer una réplica frente a lo que decía Wally. Yo estaba dando un ejemplo de hace ya varias décadas y puse caso de los medios que antes monopolizaban, como tú dices, o tenían pues un monopolio de información. Hoy en día es gratuita a través de muchísimas redes, hoy en día la gente puede acceder a distinto contenido. Pero segundo, me parece muy curioso que Wally, siendo que tiene un programa de izquierda, de humor de izquierda, él sí pide que haya un poco de análisis parcial y objetivo. O sea, la gente que ve el programa de él no tiene el tiempo pues para poder contrarrestar visiones, pero entonces él nos da una visión súper sesgada, súper reducida, minúscula de la realidad, y espera que la gente tenga tiempo de ver su programa y aparte ver otros medios para poder enterarse un programa mucho más amplio. No, Wally, yo no creo que el tema sea así. Yo creo que el ciudadano tiene un papel en el cual tiene que también comenzar un poco a entender que es que la objetividad quizás sea un mito que le estamos pidiendo al periodismo, y que toca, en temas que toca pedir sí que sea totalmente imparcial, el periodismo informativo, pero el periodismo de opinión claramente tiene una línea muy delgada, o incluso está totalmente dirigida hacia la subjetividad, y pues esto hace que el ciudadano también cumpla un rol, porque es que acá no solamente es de derechos, también es de deberes, y el ciudadano también tiene un deber frente a la Oye, no, una cosa súper chiquita de lo que acaba de decir Miguel sobre Wally.
Y es que, bueno, yo soy de izquierda, milito en la izquierda, y a mí me parece que el contenido de Wally a veces nos da muy duro a la izquierda. Estoy dando una opinión sobre la noticia. Dentro de todo está informado. Miguel. Ni siquiera le dio propaganda a su canal. Bueno, vamos a hablar de ejemplos claros. Vamos a hablar de lo que pasó en las elecciones a la presidencia del año pasado. ¿Qué medio abiertamente defendía a Gustavo Petro? Mi canal de YouTube. ¿Ningún medio lo atacaba? Te pregunto también, o sea, ¿quién le estaba atacando? Cuando un candidato habla de expropiación, ¿no es justo que los medios pregunten para mirar si sí está hablando de expropiación o está hablando de expropiación? Cuando un candidato viene a defender al chavismo, que ha venido siendo un karma para Latinoamérica, ¿no es correcto que los medios pregunten sobre si mantiene esa posición o no? Entonces, o sea, queremos a un candidato que es muy polémico. Le parece cuando un candidato es muy polémico, el periodista no tiene derecho a preguntarle por esas polémicas. Un candidato que es demasiado polémico como Petro, ¿qué le preguntaban a él? No le estaban preguntando por temas de la vida personal, que no puede decir es un ataque súper sucio. Yo estoy en contra de eso. Le estaban preguntando por temas que él mismo había hecho públicos y que eran de interés nacional. Mira, discúlpame, el periodista tiene todo el derecho a preguntar lo que quiera, pero no de la manera en que en este caso específico Luis Carlos Vélez le preguntaba a Gustavo. Era, respóndame. Y Gustavo le iba, no, pero respóndame, ¿sí o no? Y cuando tú vas a hacer ese versus con Iván Duque, cuando lo estaba entrevistando lo pone a escuchar música, que adivine si es AC/DC, y lo hace ver como un rockstar, y nunca le preguntó sobre cosas específicas que merecería saber el país. No si sabe de música. Quiero decir algo, alejándome un poco del tema de debate, porque este no es un debate, digamos, que tanto político, sino más del periodismo, y es que antes se creía ese monopolio, pero hoy en día, gracias al papel de las redes sociales, yo creo que ya ningún medio tiene la capacidad de engañar completamente a la persona que lo está viendo, que lo está leyendo, ni nada de eso. Yo creo que las redes sociales han abierto a quitarle ese poder que tenía el medio de comunicación y a contar las verdades, que eso también es un arma de doble filo. Vale. Pues a pesar de lo que dice Cata, que es cierto que las redes han llegado a contrarrestar un poco de eso, pues desafortunadamente aún sigue siendo mayor el poder de los medios tradicionales. En este momento sigue siendo así. Entonces, que llegue Luis Carlos Vélez a hacer este tipo de entrevistas, pues hace parte de la parcialización. Que llegue Hassan Nazar a hacer como un show a través del uribismo también hace parte de todo este juego mediático. Todo el juego que hace Jurizate a través de RCN, favoreciendo al candidato uribista, pues. Y el que hace Canal 1, ¿qué piensas de que hace Canal 1? Canal 1, ¿tú crees que apoya a Petro? Canal 1 tú ves cómo ataca a Uribe, entonces yo te estoy hablando de otra parte. No, por eso ustedes están es que escuchen su incoherencia, se están quejando, no es igual. Hay que ser serios, nosotros están Miguel. Bueno, vamos a escucharnos. Catalina. Si van a criticar a un medio como RCN, si van a estar acá rasgándose las vestiduras porque Hassan Nazar, porque entonces no les gusta y les incomoda el periodismo de Luis Carlos Vélez, entonces hablemos del periodismo contra Álvaro Uribe que hace Canal 1. Hay que tener la misma vara para medir a los medios. Canal 1 siempre saca cosas en contra de Álvaro Uribe. Bueno, Catalina. Entonces, acá hay una gran diferencia entre las investigaciones que hace Canal 1, porque, hombre, yo nunca he visto a un paramilitar diciendo que la masacre del Aro se perpetuó porque fueron a rescatar al primo de Álvaro Uribe Vélez. Eso está comprobado, o sea, son investigaciones con argumentos que tienen peso, no es una investigación. Tienen argumento porque es el canal que te gusta. No me gusta ni lo mío, pero son investigaciones absolutamente importantes. Esas investigaciones de Canal 1? Porque tienen argumentación. Dime tú, ¿a ti te parece que Jurizati y Juan Carlos y Luis Carlos Vélez, ya ni me acuerdo cómo se llama, Luis Carlos Vélez realmente es un buen periodista, Catalina? Te lo pregunto como periodista. ¿Tú crees que la entrevista que hizo Luis Carlos Vélez a Iván Duque es de ser periodista serio? Dímelo como periodista, no como uribista. Te la devuelvo, ¿te parece que...? No como uribista. Respóndeme. Sí, pero bájale a la agresividad. Se los voy a responder a ustedes. Claro que es periodismo y quiero decir algo. Yo no estoy criticando cuando Vicky Dávila, una periodista que admiro, invitó a Gustavo Petro, a su hija, y mostró cómo Gustavo Petro tiene una vida familiar con su hija Antonella, que juega fútbol. Yo no critiqué eso, ¿sabes por qué? Porque mi deber como periodista es entender que eso sucede. Entonces yo no... Pero hizo exactamente lo mismo con Iván Duque. Es más, no voy a discrepar por el formato que un día se hizo en un programa, cuando Vicky lo hizo. No, pero acá, Cata, con eso, yo no critiqué a Vicky Dávila cuando quiso mostrar el lado humano. Cata, pero acá estamos hablando de un tema específico, y fue el video que sacó la mesa del centro, Carlos Cortés, haciendo el comparativo entre la entrevista que hubo entre Iván Duque y la entrevista que hubo con Gustavo Petro,
con Luis Carlos Vélez en la FM, Catalina, pero ahí son las dos entrevistas en el mismo medio que son completamente diferentes, mientras que lo que tú hablas de Vicky Ávila hizo exactamente lo mismo con Iván Duque, entonces no hay un paralelo. Yo quiero recordar un tema y es... No puede haber un paralelo ahí. No se puede decir un paralelo en ese momento. Es que en esa misma semana, Luis Carlos, cuando hizo la invitación, Gustavo Petro no aceptó una semana después cuando ya el tema era otro. Pues es que ahora yo se quiero pasaron decir algo, yo no voy a... Pues sí, preciso, Wally, pero pues así fue. Entonces díganle a sus políticos que acepten ir a todos los medios. Bueno, Miguel, hazle una pregunta a Wally. No, pero yo creo que aclarar un tema antes de hacer la pregunta del siguiente. Aquí nos acordamos que los medios fueran, la impresión que fueran uribistas, pero se nos olvida que de la administración Santos, primero los medios son un tema por el plebiscito, están a favor de la paz. Y uno tiene que tener líneas editoriales. Incluso hay periódicos como El Tiempo que sacan su línea editorial cuando hay elecciones diciendo que el candidato es el de la casa editorial o el que apoyan ellos, pero la información tiene que ser, lo que es informativo, concuerdo con Wally, tiene que ser totalmente pues objetivo, veraz. Pero hay que entender que los medios también tienen unas líneas editoriales y que eso es válido y que el periodismo de opinión existe y tiene que ser respetado. Entonces yo le voy a dar una pregunta diciendo esto a Wally, yo concuerdo con usted que la persona necesita tener una información veraz, claro, pues es periodismo informativo. Pero ¿cómo propone usted entonces que se maneje el periodismo de opinión? Entonces no puede existir el periodismo de opinión porque tiene que ser solamente de una forma, o que usted cómo propone el periodismo de opinión que sea equilibrado. ¿Cuál es la forma adecuada de llegar a eso? Como usted dice que actualmente no existe. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con medios que editorializan su información, pero además de eso no lo dicen de frente, es decir, no son conscientes de que la gente está recibiendo esa información como si fuera la realidad. Eso es con lo que yo no estoy de acuerdo. Ahora, cuando El Tiempo llega y dice que el personaje del año es el fiscal Néstor Humberto Martínez, bueno, vamos a ver, eso es lo que no está bien. La diferencia ideológica que existe en los medios de comunicación y las líneas editoriales. Los medios de comunicación cubren, todos los medios de comunicación que existen en este momento, y los más relevantes, cubren todas las líneas ideológicas que hay en el país. Usted como colombiano tiene acceso a una gran variedad de información en los medios. Y tiene acceso a través de las redes sociales, no tiene que pagar, y tiene acceso a través de televisión, y tiene acceso a través de una gran cantidad de medios. Y usted encuentra que hay un periodismo muy de derecha, como usted lo mencionaba en un momento, La Hora de la Verdad, y puede encontrar columnistas como los de Semana que son de izquierda. Y está bien, o sea, eso es parte de una democracia, que hay medios de derecha, de izquierda, de centro. Y yo sí creo que uno como colombiano, a mí me parece que el Dusan es de izquierda. O Caballero, por ejemplo, es de izquierda. Caballero claramente me parece que lo es. Coronel le da durísimo al uribismo todo el tiempo. Pero eso es válido, eso es válido, eso es sano para la democracia. O sea, lo que no puedes pensar que todo tiene que ser igual, eso es sanísimo en la democracia. Y así como tiene que haber de uno, tiene que haber de otro. En elecciones sí, ojo. Tiene que haber igualdad de información. Si hago un debate, tengo que imitar las dos partes, las dos caras. Porque tengo que darles al público que conozca. Claro, de acuerdo, que sea de la misma forma. Ojalá en debates que sean al mismo tiempo. Y o sea, no es una cosa allá. Realmente creo que los medios, apoyo lo que dice Miguel, debe ser una vaina más democrática, que sea de todos los pensamientos, que realmente los abarque. Pero la realidad del país es otra. Y yo los invito, amigos, a que apoyen a los medios independientes, porque realmente, pues, el periodismo no da plata, eso es una realidad. Y segundo, pues, el periodismo diferente creo que va por un muy buen camino. Cata. Hay que aplaudir que acá en Colombia todavía existe una libertad de expresión. Acá hay que dejar de echarle un poco la culpa a los grupos económicos que, si bien dice Lalis, manejan ciertos canales, ciertos medios, o a personas independientes que uno no se explica cómo lograron comprar canales de televisión, como es el caso de Daniel Coronel con Canal 1. Por lo menos uno sabe de dónde salió la plata de Ardila Lule. Yo no entiendo un periodista cómo pasó de tener un trabajo normal a comprar un canal. Ahora, hay algo que hay que decir, y es que quiero retomar el ejemplo que puso Wally con el tema del fiscal. Yo soy uribista, y todos lo saben, pero creo que mi deber no es quedarme con la página que mostró El Tiempo diciendo que el fiscal Néstor Humberto era el personaje del año. Para mí es nefasto que Néstor Humberto se haya quedado en el poder. Bueno, salud. Gracias. Salud. Salud. Wally, salud. Hola, nos encontramos en Lubianca, vamos a degustar La Roja, la cerveza hecha por excombatientes del PCR de Iconos. El comentario es de Antonio González, que lo hizo en YouTube, dice: Lalis debería echarle unas gotitas de valeriana a la cerveza. Pues sí, es verdad que a veces Lalis como que se exalta un poquito en los debates, como que empiezan a gritar, de hecho se gritan mucho como con Miguel. Creo que son los dos que más gritan. Yo le he dicho a Miguel que él como que también como que se exalta demasiado. Entonces sí vamos a decirle de pronto a Catalina y a Miguel que se contacten con Uri a ver si nos regalan un poquito de valeriana para Lalis. Y a través de Twitter nos escribe Ángel Azul, Gelito Azul. Polas Opuestas es una iniciativa joven que busca, a partir de posiciones diferentes,
generar debates sobre temas de coyuntura. Sigue en construcción y válidas todas las iniciativas de este tipo. Bueno, muchas gracias, Celito, por tu opinión y siempre dispuestos a mejorar y tener un debate más incluyente. Su opinión es importante para nosotros. Bastante. ¿No te... Chao.